Bueno, hoy esta entrevista, esta conversación va a tener lugar desde Asturias, desde Gijón, con nuestro invitado, que es Ignacio Galán, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, también fundador de la Residencia Gijón, doctor por la Universidad de Oviedo, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universitat Oberta de Cataluña, graduado en periodismo por la Universidad de Madrid a distancia UDIMA, ¿m? Y formado también como profesor en la especialidad del asturiano. ¿M? Bueno, su currículum es muy largo, luego le voy a preguntar un poco por su tesis de doctorado que estuve hojeando hoy mismo. Pero bueno, sin más pérdida de tiempo, querría que mis estudiantes en este ciclo Poéticas Anfibias pudieran conocer un poco sobre el asturiano, un poco sobre la realidad actual del asturiano o, digamos, la evolución, eh, los nombres que tiene la lengua, en fin, que esto pueda ser también un puntapié inicial para interesarse por esta lengua e incluso cuando tengan que elegir su tesis de triennale, magistrale, o sea, de primer ciclo, de segundo ciclo, puedan considerar tanto la lengua como la literatura asturianas como una una disciplina de profundización. Así que, bueno, te saludo, Ignacio. ¿Qué Muchas tal? gracias. Muy bien, me encanta Muy hablar bien. contigo. Bueno, qué lindo poder hacerlo así en presencia, ¿no? Porque hasta ahora todo, desde el 2021, todo ha sido a distancia. Así que empezamos con la pandemia, bueno, volvemos ahora a la presencialidad, incluso para las entrevistas grabadas. Es un honor. Bueno, yo te quería preguntar un poco por tu historia con tu lengua materna, es decir, lo que se llama en general biografía lingüística, ¿no? Es decir, en qué lengua, aunque tengo una idea, ¿no? Pero quiero que nos cuentes de tu experiencia con tu familia, en qué lengua hablabas, en qué espacios se hablaba en castellano o no, cómo fue tu formación, que me hables un poquito de tu historia. Bueno, para hablar de eso es difícil entenderlo desde una perspectiva de un hablante de una lengua monolítica o oficial. La nuestra es una lengua minorizada, es una lengua que además sufre procesos de hibridación, que no es más que un proceso de sustitución en el cual por el medio pues todavía resiste. Entonces, es una historia muy mestiza la de mi biografía lingüística en ese sentido, porque de niño, pues, mis abuelos me hablaban en asturiano, mis padres más o menos, en mi entorno, mis amigos y yo se usaba el asturiano también, aunque somos de una generación más urbana y en la que el asturiano pues ocupaba los espacios a lo mejor más informales, pero sí tengo ese recuerdo desde pequeño de tener esa conciencia de que hablábamos algo distinto, de que en la familia había una lengua y de esas palabras, esas expresiones que te recordaban a cosas de tus abuelos, de tus padres, de tu vida o de tus amigos incluso, ¿no? Era, no sé, se seguía usando y se sigue usando, pero en aquella generación todavía más la usábamos. Y es a partir de determinado momento, en los comienzos de la adolescencia, cuando yo descubro en casa de mis abuelos los únicos dos libros que había en asturiano, que era una antología de los años 70 de poesía en asturiano, y veo y leo aquello y me doy cuenta de que lo que hablamos en casa se escribe y es un idioma, básicamente. Así Mm. es un descubrimiento. Porque yo estudié, aunque en mi época ya había mucha gente que estudiaba la asignatura de asturiano en la escuela, yo estudié en una escuela concertada católica en la que no se ofrecía la posibilidad. Entonces no tenía esa posibilidad. Y entonces enseguida empecé a tener conciencia lingüística y empecé a tener intentos de usarla. Y recuerdo muy bien la situación en la que escribí en una actividad del colegio una redacción en asturiano que me obligaron a borrar y me dijeron, así no se puede escribir. Esto estamos hablando del año, estaba yo en primero de la ESO, que eso O es sea, el más o 90 y menos pico. 2001 dos más o mil menos, uno 2001, Claro, porque naciste en el en ochenta y el seis ochenta y Claro, seis en 2001. Ah, bueno. Mm. Sí, así es. Entonces, digamos Eso que hoy no sería posible, ¿no? ¿Has visto una evolución en la alfabetización? yo creo que cada vez menos, Mm, pero todavía pueden ocurrir casos y ocurren a veces casos de este tipo, de mm. represión lingüística. Si yo lo he vivido como profesor hace eh, justo antes de la pandemia, hace 4 o 5 años, a unos chicos de bachillerato que daban su discurso de un acto de entrega de un premio en el instituto
lo daban en asturiano y una profesora que les venía a llamar la atención. O sea, hay Mm, casos, lo que pasa es que como sociedad sí hemos evolucionado y antes eso se daba por normal, no se decía nada y ahora se responde a eso y claro, se dice, no, esto no puede ser. Por claro. ejemplo, y también la ley ha evolucionado, ¿no? Mm. Entonces, bueno, mi experiencia lingüística en ese sentido, pues es la de te encuentras con una casa medio caída en la que tú decides qué hago con mi casa. Me la tiro abajo y construyo una nueva, sigo mi vida en castellano, o con esa casa medio destruida, pero que aún se tiene en pie, pues la reconstruyo. Y mi decisión fue la de seguir viviendo en esa casa, restaurarla, es decir, la voy a llevar hacia el futuro. Eh, Eso significó pues sorpresa para mis abuelos, por ejemplo. Mi abuelo, cuando yo decidí conscientemente ya que iba a hablar siempre en asturiano, pues con esos 14 15 años, dijo, este niño que pasa, ¿no? Este rapaz que fai, esta factura, qué Pero él tontería. hablaba en asturiano. Claro, sí, sí, Pero él como que quizás tenía la idea de que para tu futuro podía ser mejor que tu la vida en castellano, puede claro. ser, porque lo he escuchado eso también de varias A ellos les han dicho en la personas. escuela, imagínate, Claro. si a mí me han dicho que borre la Que podía ser una redacción. forma de discriminación desfavorable para tu futuro. Claro, a él en la dictadura y a todas las Sí. generaciones les han pegado, les han castigado y les han obligado a abandonar su propia lengua, al menos de los contextos formales, sí, y entonces ha resistido en los informales y por lo tanto llevarlo a los formales ahí les supone un choque total. Mi abuela no se creía que había diputados que hablaban asturiano, le tuve que enseñar vídeos. No se lo cree, ¿por qué? Porque es su lengua. Ella sabe que habla así, no sé, como es mi abuela, yo le he inculcado, sabe que es una lengua y bueno, pero sigue pensando que es una cosa vergonzosa un poco, ¿sabes? Cada vez menos, por suerte, se va consiguiendo eso, pero... La palabra bable tiene como una connotación, ¿no? O sea, asturiano y bable como que tienen una connotación más peyorativa. ¿Podrías explicarme por qué se ha instalado este tabú, que es un tabú lingüístico? Mira, el nombre asturiano es el glotónimo, digamos, tradicional. En los estudios que se hicieron antes de la guerra en la península ibérica, el Atlas Lingüístico de la península ibérica, que recogía un montón de muestras y preguntaba también cómo se llamaba lo que se hablaba en cada pueblo de Asturias y de la península, toda la recogida en los pueblos de Asturias dicen asturiano, recoge asturiano. El nombre Bable aparece en el siglo XVIII, aparece en los ámbitos cultos. Primero, no de una forma peyorativa, aunque parece que el origen lo es, porque parece que proviene probablemente de balbucear y por tanto de hablar mal, Mm, pero ¿No está documentado eso? está documentado Pero en el claro, no sentido es de que la sea teoría, pero no en tenemos teoría. documentación porque es que no Exacto. aparece en textos Mm, medievales ni nada, no claro, podemos ver la evolución porque claro, no existía ese término. Hasta el siglo XVIII no aparece, por lo claro. tanto, es una teoría de los lingüistas que yo creo que es acertada, pero también es verdad que se usa después de forma, en el siglo XIX y en el siglo XX, principios, no se usa de forma peyorativa, Mm, pero sí que a partir de la segunda mitad del siglo XX claro. empieza a coger eso, incluso con el plural, con la idea de, bueno, se hace siempre con todas las lenguas minoritarias, decirles que no hay una unidad, como si todas las lenguas minoritarias no tuvieran también sus variedades. Una lengua Claro, viva tiene por variedades, supuesto. si no, no está Bueno, viva. las variedades diatópicas que estoy aprendiendo estando aquí, las variedades que hay dentro de la misma Asturias. Claro, Incluso leyendo la antología es un diverso. Surdiversu, cómo veía los cambios, no sé, en los pronombres, ¿no? Cuando está Ujú. más cerca de Galicia, etcétera. Entonces, incluso en una misma comunidad autónoma, que son 1 millón de personas, ¿verdad? Eso es, somos un Hay millón. variedades distintas dentro del bable. Sí, claro. Mm, El asturiano tiene sus variedades, no solo dentro de Asturias, sino también en todo el territorio que se habla, que va hacia el sur, en lo que hoy son las provincias de León, Zamora, Salamanca, mm, parte de Extremadura, y en una pequeña comarca de Portugal que se llama Miranda del Douro, mm, donde también resiste el asturiano, y mm, además es una lengua reconocida oficialmente por el Estado portugués, mm. que aquí, como aquí en Asturias, se enseña en la escuela de forma voluntaria, pero se enseña. O sea que bueno, O sea que la asignatura de lengua y literatura asturiana no es obligatoria aquí, no. no es. Ese es el problema. En primaria tiene una asignatura espejo, digamos, tienes que escoger o asturiano o cultura asturiana, lo cual también es un contrasentido porque Claro. dentro de la cultura, de la lengua asturiana está la cultura y una cultura asturiana que se exprese en otra lengua no tiene sentido tampoco, pero bueno, ha sido las razones políticas lo que han llevado a ello. Y en secundaria y bachillerato, el problema es que compite, por ejemplo, con el francés, con fotografía, con un montón de asignaturas y especialmente el francés porque, bueno, pues en un territorio como el nuestro,
que sigue siendo un territorio que expulsa a sus jóvenes cuando acaban de estudiar, pues las familias, pues bueno, se lo piensan mucho a la hora de mandarles a una lengua extranjera que piensan que les puede dar más posibilidades. No se debería poner a las familias en esa Claro, contradicción, claro. porque una cosa es estudiar tu lengua, que es muy importante, y otra también estudiar las extranjeras, que es importante también. Y Y que, también lo que sucede es que quizás hay como un desnivel muy grande entre el registro oral y el registro escrito, porque posiblemente en la oralidad el dominio sea más alto, Ujú, pero después a la hora no solo de escribirla, sino también de conocer una tradición literaria, porque en realidad una lengua se robustece a partir de una tradición literaria en esa lengua. claro. Entonces, es como que son procesos encadenados, relacionados entre sí. ¿Mm? Hemos tenido una suerte en los últimos años, y es que lo han dicho las encuestas sociolingüísticas, ha aumentado la percepción de los hablantes de que saben escribir su lengua. Es importante. Sí, Y una parte de esa que lo tiene la culpa positiva, en este caso, el proceso de escolarización. Desde el año 84 han pasado 40 años ya, se celebran este año los 40 años, y eso ha significado que miles y miles de personas pasen por el sistema educativo y tengan contacto con el asturiano. Ha mejorado la percepción del idioma y ha mejorado la percepción del autoconocimiento. En los años 80, una parte importante de la población pensaba que hablar asturiano era hablar mal. claro, Hoy ese es un porcentaje que no llega al 3% y son las generaciones, digamos, ya insalvables porque les han inculcado eso a sangre, entonces es claro, imposible. Y, claro. otro elemento que ha tenido mucho que ver en esto, o que yo creo que es el definitivo, es el WhatsApp, es Mm, las redes sociales, pero mm, especialmente el WhatsApp. ¿Por qué? Porque en los grupos familiares, porque tú hablando con tu madre, usas un registro oral escrito, y si a tu madre le hablas en un registro oral, aquí nos resulta ridículo hablarle en un castellano que no es una lengua familiar para claro, nosotros. claro. Entonces, se han soltado a hablar asturiano, a escribirlo en este caso, a hablarlo siempre lo han hecho, pero se han soltado a Sí, sí, escribirlo, porque antes, ¿qué contextos teníamos para la claro, escritura? Solo claro, los formales. claro. Incluso cuando se escribía una carta, pues es que yo veo postales antiguas de los años 60 70, y todo era un registro formal no tiene nada que ver con lo que usamos hoy en un Claro, WhatsApp, por ejemplo. Y claro. eso ha cambiado la manera de decir, claro que sé escribir, si escribo todos los días, Claro, porque lo incluso la escribo. alfabetización, es que es una forma de alfabetización, bueno, no reglada, digamos, Ujú. no reglada, pero que ofrece un soporte escrito. ¿M? Sí, te lo comento también porque yo vivo en otra lengua también, yo vivo en Italia, con lo Claro. cual estos procesos, por ejemplo, los veo en mi hija. Mi hija es bilingüe, pero creció en Italia y ella, digamos, habla muy bien mi variedad rioplatense, pero tiene problemas al escribir. Y entonces esto que estás diciendo del WhatsApp lo confirmo entre el italiano y el castellano. Claro, Sí, claro, es sí, es verdad. un elemento que ha Un tenido una elemento importancia que ha grande en ayudado la normalización del idioma. en la normalización, Ujú. claro, que irrumpa en lo coloquial también, Sí. no solamente en el registro culto. Formás parte también de la Academia de la Lengua Asturiana. Ujú. Claro. Contame un poco de la academia y tu labor y también. Es decir, yo te pregunto varias cosas y me puedes responder lo que Vale. quieras, que sería, ¿cuáles son las reivindicaciones y las tareas pendientes por cumplir para fortalecer, oficializar, bueno, el camino que tendría que seguir el asturiano también por fuera de la comunidad autónoma? Y también te quería preguntar por la academia, el rol de la academia, tu rol en la academia. Ujú. Bueno, mira, por un lado está mi parte más reivindicativa. En 2011 fundamos una asociación, Iniciativa por el Asturiano, que viene trabajando intensamente desde entonces y que ha conseguido, pues bueno, algo que a nuestro parecer cuando nos fundamos ya existían otras organizaciones de reivindicación. Esto existe en Asturias como mínimo desde los años 60, pero nos parecía que en aquel momento, una generación joven en aquel momento, ahora ya no tanto, nos parecía que era necesario trabajar de una manera más transversal. Y creo que se han conseguido logros en estos años. O sea, pasamos de que el apoyo político a la oficialidad de la lengua haya crecido de forma intensa, ¿no? Estamos Mm, hablando de que en aquel momento había unos 6 diputados de 45 en el Parlamento asturiano que apoyaron la oficialidad. Hoy tenemos una mayoría absoluta que es insuficiente porque para hacer esa modificación legal necesitamos más diputados, 27 de 45, y no hemos llegado todavía, mm, pero sí que ha cambiado completamente. Los partidos mayoritarios, menos los de la derecha, de momento,
se han sumado ya a esa reivindicación. La derecha también ha suavizado sus posturas, con lo cual no están a favor de la oficialidad, pero bueno, han tenido modificaciones en su postura más contraria. Y esto pues ha tenido mucho que ver con estas generaciones nuevas y el trabajo que se ha hecho. Uno, no estar siempre enfadados, que era un problema que teníamos. Felicitar también y agradecer Claro, las muchas cosas que se hacen a los favor, logros. los logros. También no solo para la persona que lo hace, que es importante también agradecérselo y a la persona, colectivo, empresa, sino también para el propio movimiento, no estar siempre La lamentándonos. esperanza, Tener claro, tener esperanza y ver que esperanza. hay pasos que se dan pasos, Claro, porque todos los años claro. se dan pasos para el asturiano. Sí. Eso no quita para las grandes dificultades que tenemos con la transmisión de la lengua, con la falta de un sistema educativo, con la falta de un sistema de medios de comunicación potente y que público, que el asturiano tenga una presencia mayor. Pero bueno, se han hecho muchísimos logros milagrosos en algunos casos y entre otros, pues está tener una academia, ¿no? Tener una academia es clave. Ya en el siglo XVIII, Jovellanos intentó fundar una academia en Asturias. No fue posible en aquel momento, pero en 1919 se fundó la academia. Se fundó la academia, una academia que además tenía muy clara la idea de normalizar, de poner normas, de crear una normalización también, y que tenía, por cierto, fue la primera academia de Europa que tuvo mujeres entre sus miembros, con lo cual también un orgullo Sí, la ser verdad. pioneros en eso, porque otras tardaron Sí. mucho, 40, 50 y 60 años en tener académicos. ¿Qué ocurre con las dictaduras de Primo de Mm. Rivera y de Franco? Fue imposible continuar y no es hasta el año 80, después de una importante reivindicación que se hace en los años 70, se recupera la academia. Entonces, hemos tenido los primeros 45 años de tranquilidad para poder normativizar. Se han puesto en marcha normas ortográficas, gramática normativa y diccionario normativo, entre otras muchas obras, pero las tres grandes obras clave esas. Y eso ha permitido que hoy pues tengamos un estándar y además un estándar que no está discutido. Hemos tenido suerte en ello porque Consensos. hay consensos. Muchas otras lenguas de nuestro entorno no lo tienen. Está el Sí, caso gallego, está el caso sí. aragonés, que es Mm. muy problemático. Y nosotros hemos tenido esa suerte. Y bueno, pues también porque se ha hecho una norma muy permisiva, una norma muy poco encorsetada, que ha permitido que todo el mundo se sienta cómodo y que también las variedades internas puedan ser representadas por esa norma. Es una norma que no es nada centralista en ese sentido. Entonces, bueno, gracias a eso pues el trabajo de la academia ha permitido que la educación, en los medios de comunicación y en la literatura, que cada vez es más importante, la música, se utilice ese estándar con normalidad, sin quitarle tampoco espacio a las variedades cuando alguien crea pues alguna obra cultural en esas variedades. Y el labor de la academia pues sigue ese camino, el de la normativización y también por sus estatutos desde su fundación, que se funda por parte del Gobierno de Asturias, aunque es una entidad autónoma, que trabaja de forma autónoma, pues tiene entre sus estatutos, entre sus fines, la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los asturianos. Por lo tanto, también es un campo a veces de reivindicación el de la Claro, academia, no solo de la normativización, claro. porque cuando hay algún caso especialmente grave o cuando la academia se le pide que se posicione, pues la academia tiene que decir que la lengua tiene que ser oficial, que se deben preservar los derechos lingüísticos de los asturianos, y es un papel también de la academia. Mm. Yo llevo 3 años. Me han hecho bibliotecario de la academia un poco, bueno, por mi gusto, Hace ya muchísimos años que tengo una buena colección de libros antiguos en asturiano que he ido recopilando, manuscritos y demás. Entonces me han pedido que yo intente trasladar un poco esa filosofía que tenía la biblioteca de la academia. Y luego, bueno, pues estamos trabajando continuamente. La academia tiene un calendario de actividades a lo largo de todo el año. Principalmente el día grande es el Día de les Lletres Asturianes, que se celebra en mayo. Se celebra en el Teatro Campamor, el teatro más importante de Asturias, y ahí se hace precisamente pues, el acto de recibimiento de los nuevos académicos, un discurso institucional sobre todo el año al que pues, viene un ministro, el presidente de Asturias, vienen todos los representantes políticos, sociales. Es un acto de celebración importante. Después tenemos en el verano la Universidad Asturiana de Verano. Mm. Es una universidad que se hace también de acuerdo con la Universidad de Oviedo y gracias a eso pues se forma a muchísima gente, no solo en el asturiano, sino en asturiano, con cursos de todo tipo, de historia, de feminismo se ha hecho este año uno, cursos sobre la historia de la lengua, pero también sobre la biología, sobre muchísimas cosas. Mm. Y esos 15 días de cursos, pues también son
pues un elemento de formación para la sociedad asturiana importante. Y después, pues en el mes de noviembre, se celebran siempre las Jornadas Internacionales de Estudio, donde vienen filólogos, lingüistas, historiadores a hablar sobre la lengua asturiana y sobre el contexto de la lengua asturiana, las lenguas románicas y demás, en, en la universidad también, ¿no? Bueno, estas son Mm. como las tres actividades principales, luego a lo largo del año hay muchas más. Y se trabaja pues continuamente en la revisión del diccionario, de la gramática, en actualizar las Claro, el herramientas léxico es del una lengua léxico. viva, Sí. entonces, claro. Tenemos un centro de terminología asturiana, el Mm. Termast, donde se van colgando distintos vocabularios de distintas facetas de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha tocado hacer en su día el del turismo, otra gente le ha tocado hacer el de la biología, el del derecho, el de la medicina, y se van colgando poco a poco para aumentar los campos léxicos. Claro, claro. Bueno, yo en realidad me he detenido más en un aspecto, ¿no? Que es más el aspecto lingüístico. De hecho, quería preguntarte también si podrías resumir brevemente el tema de tu tesis de Sí, doctorado, que claro. fue volver las manos al bable, ¿no? La lengua asturiana en el franquismo. Que nos hables un poquito de esto. Quedaría también, yo quiero terminar esta charla con un poema tuyo en asturiano, porque sos poeta también, además de gestor cultural, digamos, sos una persona que trabaja en tantos ámbitos de la cultura que me he detenido más en la lengua, pero aunque sea que nos hables un poquito de esta tesis antes de Sí. pasar al poema. No está mal que te tuvieras en la lengua porque todo lo que mueve, todo lo que hago es Exacto. la lengua al Sí, final. O sí. sea, Bien, bien, así bien, que bien, está bien. bien, ha estado bien. Bueno, Bueno, muy rápido mi tesis. Lo que ha buscado ha sido describir una etapa, la etapa del franquismo, han sido 40 años de dictadura que tuvimos en España y en Asturias, y cómo vivió la lengua esos 40 años, ¿vale? No, no quiere ser una tesis de parte, aunque es inevitable. inevitable, Sí. pero sí Es que, historiográfico. efectivamente, pero sí que se ha tratado de no enseñar solo los casos de represión. No quería hacer una tesis solo sobre la represión. Hay un capítulo dedicado específicamente a la represión, especialmente en la escuela, que fue donde más se dio. Mm. Pero también quería hablar de la gente que estaba en el exilio haciendo cosas por el asturiano, de la gente que estaba aquí dentro del franquismo haciendo cosas por el asturiano, que también los hubo, y de todos sus Exiliados, contextos una especie de insiliados. también. Sí, Sí, sí. sí, es que ha habido de todo. Gente que trabajaba convencida franquista también por el asturiano, probablemente muy confundida Ujú. porque se dio cuenta con el tiempo de que era imposible, y otra gente pues que estaba en los márgenes y que lo iba intentando con mucha dificultad fuera del régimen, y por supuesto los exiliados que teníamos tanto en México, Buenos Aires, Cuba, Francia, sobre todo en Francia y México en esa época, pero también pues tenemos ahí una literatura importante que se publicó desde fuera, porque aquí era Claro. muy difícil hacerlo. Eso pasó también con el castellano, muchísimo. Claro. Losada, Porrúa y Losada, Porrúa en México, Losada en Argentina, salvaguardaron muchísima obra de exiliados o de asesinados, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, y me Eh, imagino con lenguas minoritarias qué duro habrá sido, porque, claro, la represión de la represión. el Sí. mejor poemario que se publicó en asturiano en los años 40 es Sol en los Pomares, y se publica en México. O sea, es en 1948 y es de Matías Conde, es un poemario impresionante. Y aquí pues se estaba haciendo lo que se podía. Claro. Se estaba haciendo lo que se podía. Los años 60 es un año es una década de decadencia total. Y eso hace que a finales de los 60 empiezan a aparecer organizaciones de reivindicación porque veían que aquello, entre el franquismo, los medios de comunicación que empezaban a crecer, el acceso a la escuela que castellanizaba Claro. y la llegada de mucha inmigración de otros territorios de España a trabajar aquí, pues hubo un momento de despertar de algo tenemos que hacer por nuestra lengua, y a partir de ahí pues empieza todo un movimiento de reivindicación que nos lleva hasta hoy. Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Gracias por todo este panorama tan amplio y bueno, el cambio, en realidad hay esperanza, me parece, por lo que estás diciendo, que hay Sí, pasos que se van dando yo tengo esperanza. y, y también hay otras lenguas cooficiales que inspiran, ¿no? Ujú. Hay como un movimiento también a nivel, digamos, peninsular de ir trabajando por, bueno, normalizar, por difundir, Ujú. por integrar las otras lenguas de la península. Y Acabo de llegar de un foro europeo en el que estamos más de 170 organizaciones de defensa de lenguas, y todas tenemos muchas dificultades y muchos problemas. Incluso las más asentadas como el catalán o el vasco viven dificultades. Pero creo que se llegará a estrategias y se conseguirá superar las dificultades que hay, porque las hay muchas. Pero bueno, yo soy muy optimista. Soy bueno, muy si optimista. no, no harías todo lo que estás haciendo, así que bueno. Efectivamente.
Os voy a leer un poema de mi poemario Las ruinas de la noche y los soles, que se titula Ayores, que no es muy optimista precisamente, pero Bueno, bueno. bueno, algo de Para pesimismo acabar desde así. Viclo, bueno, algo, no, si no sería muy aburrido todo. Ayores. Ayores nes que el aire paez negrucio acarbonao y respiro con dificultad los bellos gaches que me arrodian. Ayores nos que muerro en un sé qué ciudad o a qué hora, falando de besos al atardecer, en caminos que lleven a Nenyuri. Apolmonao por la falta d'aire, asomen les velees más enraigonaes nos suétanos de la cordanza. Asomen les idees suicides de la hora el té, na que tantos echen un pigazo, y yo pienso, una extraña sensación de paz, de cuando pienses en morrer. Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias, Ignacio, por esta entrevista. Y bueno, ya seguramente te voy a escribir para alguna bibliografía o algo así. Y si cualquier alumno tuyo quiere, Sí, que me sí, sí, escriba, me sí, busque en redes sociales sí, y que sin problema. buenísimo. Ujú.